A veces, sin darnos cuenta, caminamos por la vida cargando opiniones ajenas como si fueran verdades absolutas. Palabras que hieren, juicios disfrazados de consejos, críticas que nacen más del vacío interior que de una intención sincera. Quien critica con ligereza, muchas veces lo hace desde una vida que no logra aceptar. Y comprender eso es el primer paso para no permitir que esas voces definan nuestro valor. Esta historia comienza en la granja San Isidro, un lugar amplio y fértil donde cada animal tenía una tarea y un ritmo propio. Aquella mañana, el ambiente era distinto. No había tranquilidad ni rutina. El aire estaba cargado de nerviosismo, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Las vacas barrían el establo con movimientos torpes, los borregos arrastraban hojas secas para ocultarlas tras los arbustos, y las gallinas corrían de un lado a otro sin saber exactamente qué más hacer. Todos compartían la misma preocupación: la granja debía lucir impecable, sin un solo descuido. El motivo de tanta agitación era la llegada de un visitante especial. Un toro cebú de linaje distinguido, cuyo antiguo dueño, un hombre acaudalado, había fallecido recientemente. Sus herederos, incapaces de cuidarlo, buscaban un lugar donde el animal pudiera vivir con dignidad y tranquilidad. Si el toro decidía quedarse, la granja recibiría una pensión mensual generosa. Aquella ayuda significaría alimento abundante, mejoras en los corrales y una vida más cómoda para todos. Por eso, cada animal deseaba causar la mejor impresión posible. Cuando el visitante finalmente cruzó la entrada, el silencio se apoderó del lugar. Su cuerpo era imponente, su joroba firme y elegante, y su mirada transmitía serenidad y autoridad. Nunca antes habían visto un animal con semejante presencia. Sin exagerar, parecía fuera de lugar, como si perteneciera a otro mundo. «Buenas tardes», saludó el toro con voz grave y educada. «Me dijeron que esperaban mi visita. Espero no causar molestias». Los animales reaccionaron de inmediato, sacudiendo la cabeza como si despertaran de un hechizo. Respondieron al saludo con entusiasmo, inclinándose y sonriendo nerviosos. Sin embargo, entre todos, hubo alguien que no tardó en destacar, no por humildad, sino por todo lo contrario. La cabra Aurelia, conocida por su lengua afilada y su necesidad constante de sobresalir, avanzó con paso firme. Alzó el mentón, infló el pecho y habló con una sonrisa ensayada, lista para colocarse en el centro de la escena, sin sospechar que ese impulso marcaría el inicio de su mayor lección. «Sea usted bienvenido a esta humilde propiedad», dijo Aurelia con una reverencia exagerada. «Si me lo permite, tendré el honor de ser su guía personal durante toda su estancia. No cualquiera está capacitada para tratar con alguien de su categoría, y debo decir que mi linaje me respalda». Sin esperar respuesta, la cabra continuó hablando. Presumió de su origen, de corrales elegantes que nunca existieron y de comodidades que solo vivían en su imaginación. Aseguró que provenía de una estirpe refinada, criada entre lujos y cuidados especiales, muy distinta, según ella, al resto de los habitantes de la granja. Los demás animales intercambiaron miradas incómodas. Algunos suspiraron, otros giraron los ojos con resignación. Conocían bien a Aurelia. Sabían que, aunque vivía en las mismas condiciones que todos, jamás perdía la oportunidad de sentirse superior y de recordárselo a los demás. El toro escuchaba con atención, sin interrumpir. Caminaba despacio, observando cada rincón del lugar. La limpieza general era aceptable, pero había detalles que delataban el apuro. Al cabo de unos minutos, decidió intervenir con cortesía. «Todo esto es interesante, señora cabra», dijo con calma, «pero el viaje ha sido largo. Antes de recorrer la granja, agradecería saber si alguno podría ofrecerme un sitio para descansar un poco». El silencio volvió a caer. Los animales se miraron entre sí con inquietud. Habían dedicado tanto esfuerzo a limpiar los espacios comunes que olvidaron ordenar sus propios hogares. Nadie quería quedar mal. Uno a uno comenzaron a inventar excusas, evitando el contacto visual. Aurelia fue la primera en tensarse. No podía permitir que el toro viera la realidad de su corral. Buscó palabras, sonrió forzada, pero no dijo nada. Fue entonces cuando Rosita la cerdita, con voz sencilla, dio un paso al frente. «Si lo desea», dijo con timidez,
Junto a mi chiquero hay un pasto fresco donde puede recostarse. No es elegante, pero es tranquilo. Aurelia abrió la boca de inmediato, lista para criticar, pero el toro la interrumpió con un gesto amable. Agradeció a Rosita y comenzó a seguirla. Detrás de ellos, sin perder la compostura ni el deseo de figurar, la cabra se acomodó para acompañarlos, convencida de que aún podía controlar la impresión del visitante. Al llegar al chiquero, el toro se detuvo en seco. El olor era intenso, áspero, difícil de ignorar. No dijo nada, pero su expresión lo decía todo. Aurelia, en cambio, no perdió la oportunidad de manifestar su desagrado en voz alta. «¡Qué lugar tan desagradable!», exclamó con evidente desprecio. «¿Cómo se te ocurre recibir a un invitado tan importante en un sitio así? ¿No tuviste tiempo de limpiar al menos un poco?». Rosita bajó la mirada, incómoda. Se removió sobre sus patas y respondió con sinceridad. Había estado ocupada ayudando la granja, preparando todo para la visita. No le dio tiempo de ordenar como hubiera querido, pero estaba dispuesta a hacerlo de inmediato. La cabra no escuchó la explicación. Continuó hablando, lanzando comentarios hirientes, asegurando que no todos eran tan descuidados como la cerdita. Insistió en que aquel lugar no representaba el nivel de la granja, y mucho menos el suyo. El toro observó la escena en silencio. Asintió levemente, no a las palabras de la cabra, sino al gesto humilde de Rosita. Sin emitir juicio alguno, se recostó en el césped cercano al chiquero, aceptando el sitio que le habían ofrecido. Pasaron algunas horas. El cansancio del viaje venció al toro, que durmió profundamente. Al despertar, encontró a Rosita esperándolo con algo de alimento. Había separado unas hojas de lechuga del desperdicio diario, las había lavado con cuidado y se las ofreció con una sonrisa sincera. Aurelia reaccionó de inmediato, como si aquello fuera una ofensa personal. Criticó la comida, la llamó indigna y aseguró que el toro no necesitaba aceptar algo tan simple. Según ella, un animal de su categoría merecía algo mejor. El toro tomó un poco de la lechuga. Aunque no era de su agrado, comió despacio, agradecido. Disimuló su incomodidad mientras escuchaba las críticas incesantes de la cabra, que no dejaba de menospreciar el esfuerzo ajeno. Finalmente, sin decir palabra, el toro se levantó. Miró a Rosita con respeto y se alejó del chiquero en busca de un lugar más silencioso. Detrás quedó Aurelia, aún hablando, sin notar que cada palabra suya la alejaba más de la verdadera grandeza. La cabra Aurelia continuaba hablando, convencida de que su voz era necesaria. Criticaba la forma de vivir de Rosita, su falta de orden, su comida sencilla y hasta su manera de hablar. Cada frase estaba cargada de soberbia, como si al señalar defectos ajenos pudiera ocultar los propios. No notó que el toro ya se había alejado. Tampoco percibió el silencio incómodo que se formó a su alrededor. Fue entonces cuando una voz tranquila, pausada y firme interrumpió aquel torrente de palabras vacías. Era Matilde, la vieja oveja de la granja. Sus pasos eran lentos, su lana canosa, pero su mirada conservaba una claridad que solo da la experiencia. Se acercó sin prisa y habló con suavidad, sin rastro de reproche. «Querida Aurelia», dijo, «¿no te das cuenta de lo que acabas de hacer? Tuviste frente a ti la oportunidad de ofrecer descanso, hospitalidad y respeto. Pero elegiste presumir y señalar, en lugar de dar». La cabra quedó inmóvil. No esperaba ser confrontada, y mucho menos de esa manera. Matilde continuó, explicando que la verdadera grandeza no se mide por lo que se dice tener, sino por lo que se entrega cuando nadie está obligado a hacerlo. Mientras tanto, el toro había encontrado un rincón apartado, limpio y silencioso. Desde allí, observaba la granja con otros ojos. Recordaba la mirada humilde de Rosita, su esfuerzo sincero y su disposición a compartir aún desde la escasez. Más tarde, el toro regresó solo para agradecerle. No necesitó grandes palabras. Un gesto bastó. Rosita sonrió, sorprendida, sin entender del todo por qué aquel agradecimiento la conmovía tanto. Aurelia escuchaba a Matilde en silencio. Cada frase era un espejo incómodo. Por primera vez, sintió vergüenza. Comprendió que, en su afán de aparentar superioridad,
Había perdido la oportunidad de mostrar lo mejor de sí. La crítica constante la había aislado sin que ella lo notara. Sus palabras no habían elevado su valor, solo habían revelado un vacío que intentaba cubrir con arrogancia. Esa tarde, algo se quebró dentro de la cabra. No fue orgullo herido, sino una comprensión tardía. Había confundido apariencia con dignidad y juicio con fortaleza. Al caer la tarde, el toro regresó al centro de la granja. Su paso era tranquilo y su expresión serena. Reunió a los animales sin necesidad de imponerse, bastó su presencia para que todos guardaran silencio y prestaran atención. Agradeció la bienvenida, el esfuerzo colectivo y la intención de hacerlo sentir cómodo. Pero dedicó palabras especiales a Rosita, resaltando su hospitalidad sencilla y su gesto sincero. Dijo que descansar no siempre depende del lugar, sino de la actitud de quien ofrece. Luego miró a Matilde, la oveja, y le agradeció por su sabiduría. Sus palabras habían sido claras y necesarias. Le confesó que, gracias a ella, había confirmado algo que el viaje ya le venía enseñando: la humildad revela más que cualquier apariencia. Aurelia escuchaba desde atrás. Ya no buscaba protagonismo. Sus orejas estaban bajas y su mirada fija en el suelo. Cada palabra del toro era una confirmación silenciosa de lo que había comprendido horas antes. Cuando el toro anunció su decisión, no habló de dinero ni de pensiones. Dijo que elegiría un lugar donde pudiera vivir en paz, rodeado de respeto genuino. Un sitio donde la bondad no fuera una actuación, sino una forma de vida cotidiana. Antes de marcharse, se acercó a Aurelia. No la reprochó. Solo le dijo que todos tienen la oportunidad de cambiar cuando se atreven a mirar hacia adentro. La cabra asintió, conmovida, sintiendo que ese gesto valía más que cualquier elogio vacío. Desde ese día, Aurelia comenzó a transformarse. Habló menos y escuchó más. Dejó de criticar para observar, de presumir para ayudar. Poco a poco, los demás animales comenzaron a verla no como la cabra criticona, sino como una vecina más. Así, la granja San Isidro encontró una armonía nueva. Aprendieron que la verdadera grandeza no se exhibe, se practica. Y que la autenticidad, la humildad y la gratitud siempre dejan una huella más profunda que cualquier juicio.